Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos arrancando el primer webinar de Mapuche del año. Después de haber pasado un lindo comité, vamos a ver si podemos arrancar este nuevo ciclo de webinars, comentándoles algunos servicios que por ahí no tenemos muy explicados en Mapuche. Ahora vamos a aprovechar para, además de hacer el webinar, dejar en claro en la documentación todas estas funcionalidades, que por ahí no son funcionalidades centrales del módulo, pero es interesante que lo tengan en cuenta porque les puede servir en alguna ocasión. En este caso va a ser el servicio de estado de comprobantes y el expositor va a ser Santiago. Es su primer webinar, así que trátenlo bien. Así que bueno, la idea es que Santi les pueda contar un poco la funcionalidad de estado de comprobantes y sobre el final del webinar, una vez que termine la exposición, ahí esperamos que nos puedan hacer algunas consultas o comentarios. Así que bueno, los dejo ahí con Santiago para que comience la Van a exposición. ser entre 20 y 25 minutos. La idea es que una vez finalice la exposición puedan realizar las consultas que se les ocurran. Así que bueno, la modalidad del webinar, la idea es llevarlo, la explicación con un ejemplo como hilo conductor. Así que bueno, arranco nomás. Bueno, principalmente la acreditación, voy a explicar lo que es el circuito de la acreditación, consiste en pasando circunstancialmente, puede ser por el borrado y la generación de cheques para agentes que no tengan cuentas bancarias. Es posible realizar acreditaciones parciales con este servicio que voy a explicar ahora, que son los estados de comprobantes. Este paso de estado de comprobantes es previo a la acreditación. Bueno, en la interfaz de Mapuche, este servicio se encuentra en servicios, acreditación, estados de comprobantes. Cuando ingresamos acá, en estado de comprobantes, se despliega tres opciones que son las que vamos a ver en este webinar, que son la de generar, actualizar e importar información. Estas son las tres opciones que da la acreditación con estado de comprobantes. Bueno, para el circuito de acreditación con estados de comprobantes se necesitan una serie de precondiciones que son que las liquidaciones tienen que ser cerradas y del periodo corriente, o pueden ser liquidaciones de periodos anteriores presentes en la tabla DH32 y que ya tengan alguna acreditación parcial. Esta tabla DH32 es la que almacena toda la información sobre la recepción de estados de comprobantes. Bien, esto sería como la condición para poder realizar una acreditación parcial. El proceso de generación de estos comprobantes, o sea, el circuito es que principalmente se tiene que seleccionar una liquidación, es obligatorio seleccionar la liquidación que cumpla los requisitos que nombré anteriormente. Y bueno, se puede realizar un filtrado, que los filtros se pueden seleccionar, son dependencia de desempeño, regional, dependencia, escalafón, y se puede seleccionar un agente, un grupo de agentes o todos los agentes. Bueno, se selecciona la liquidación y comienza el proceso, el proceso. El cual recorre la tabla DH21, que es la tabla de liquidación,
o la tabla de H21H, que es la tabla de liquidaciones históricas, eso dependiendo de la liquidación que se seleccionó. Y va grabando en DH32 el número de liquidación, el número de legajo y el número de cargo. El resto de los datos en este proceso de generación no se actualizan. A ver, este proceso simplemente deja creado el registro para cada agente liquidado con el fin de que luego se pueda desplegar, se pueda modificar la información o se pueda borrar. Bien, ese sería el circuito, el proceso de la generación. En la interfaz de Mapuche podemos ver, esta es la sección de lo que venía explicando, que está en acreditación, estado de comprobante generar. Este es el filtro, donde se ve que la liquidación es obligatoria, y se pueden ver los filtros que mencioné anteriormente. Si pueden apreciar, esta liquidación va a ser la que vamos a utilizar como ejemplo, y vamos a utilizar un legajo que es el 5542. Nosotros filtramos por la liquidación y se nos va a desplegar el listado de agentes. Si pueden ver, la liquidación es febrero 2021 y en la base de datos que está en Mapuche estamos en el periodo 2 del 2021, en febrero. Bueno, una vez que se filtró los agentes, le damos al botón generar y nos dice que el estado de comprobantes se generó correctamente. Acá finaliza la parte de la generación de los estados de comprobantes, para luego pasar a la actualización de esos legajos que se generaron. Pasamos a la actualización, que está en estado de comprobantes, a actualizar. Filtramos por la liquidación, acá no está, pero se pueden desplegar los filtros que veníamos trabajando, que serían dependencias de desempeño, todo lo que vimos anteriormente. Filtramos y nos da el listado de agentes que tienen creado el estado de comprobantes. En este listado nos da la opción de eliminar todos. Si se da a eliminar todos, se borra el proceso de generación del estado de comprobante y si se quiere generar nuevamente, se tiene que volver a realizar los pasos anteriores. Bueno, nosotros, como dije recién, vamos a trabajar sobre este legajo, sobre el 5542, que tiene un monto a acreditar de 30.368 pesos con 92 centavos. Este sería el monto total, el monto neto a acreditar. En la lupa, si le damos a la lupa, es el editar, el actualizar sería, que nos lleva al siguiente formulario. Este formulario nos da la información sobre la liquidación, que es la que veníamos trabajando, sobre el número de legajo, sobre el cargo, y se agregan nuevos datos, que son datos de planta y de contrato, los cuales tienen un recibo observado, número en contrato, número de factura, comprobantes autónomos. Bueno, esta información básicamente es de agentes que están con contratos de locación de servicios o de locación de obra. Esta información luego nos va a servir para poder filtrar a la hora de realizar la acreditación. Bueno, continuando, tenemos datos de acreditación. Los datos de la acreditación, donde podemos ver un checkbox de certificación de tareas, que es para ver si hay o no certificados donde se puede apreciar las tareas realizadas, y stop haberes, también otro checkbox, es para ver si por alguna razón la acreditación no se puede realizar momentáneamente. Bueno, estos dos datos
luego los vamos a ver a la hora de realizar la importación. Recuérdenlos, que después los vamos a ver. Bien, los datos de la acreditación además nos dan la información sobre el importe bruto, el importe liquidado, que sería el neto, el importe de las retenciones, lo cual, si pueden ver, está en gris, o sea que no se pueden modificar, al igual que el importe acreditado y la cantidad de acreditaciones. Lo que sí se puede modificar es el monto parcial acreditado, que en un principio te trae, por defecto te trae lo que va a ser el importe neto, y esto es donde nosotros podemos modificar el importe parcial a acreditar. En nuestro ejemplo, vamos a editarlo para que el monto parcial a acreditar sean 10.000 pesos. Bueno, continuando con el formulario, se puede agregar una observación, un detalle de algo que se quiera detallar del formulario, y le damos a guardar. Una vez que guardamos, finaliza, digamos, la parte del actualizar de estado comprobante, y nos tenemos que ir a realizar la acreditación, a generar la acreditación propiamente dicha. En este paso, este punto es importante, ya que el filtro, cuando entramos a acreditación general, el filtro nos da la opción de que si queremos hacer una acreditación con estado de comprobantes, que sería chequear el sí, o sin estado de comprobantes. Nosotros, en el ejemplo, vamos a utilizar con estado de comprobantes. Agregamos los filtros que veníamos trabajando, seguimos con la liquidez de febrero de 2021, con el legajo, el que veníamos trabajando, los demás filtros también, y acá se agregan los filtros que les mencioné recién en el formulario, que son factura, autónomo, certificación. Estos filtros van a leer la información que nosotros modificamos en el formulario. Bueno, filtramos, nos va a traer el listado del agente, que es el legajo, con los datos, y podemos ver que el neto son los 30.368,92, que es el neto, el acreditado, que es 0 por ahora, y el monto por acreditar son los 10.000 que nosotros modificamos en el formulario. Bueno, le damos al botón siguiente para continuar. Seguimos viendo el listado. Este listado nos va a acompañar hasta la hora de la acreditación, digamos, informativo. Y acá nos sale datos para la acreditación, que son obligatorios, y que estos datos son puntualmente para el archivo que se envía al banco. Se arma una plantilla con muchos datos, y cada banco requiere una plantilla puntual. Y esta información va en esos datos. El número de envío en un mismo día no puede repetirse, pero, por ejemplo, si la acreditación se mandó mal, se confunde, se manda mal, se puede mandar el mismo día con otro número de envío. Bueno, nosotros vamos a ir por que se hizo bien la acreditación, vamos con el número 1. La fecha de envío es la fecha de la acreditación, y el número de la empresa, cada universidad tiene un número asignado, y cada universidad lo sabe. Entonces, conoces el número de la empresa. Bien, continuando, le damos al botón verificar, se verifican los datos, y nos deja este listado, el cual es el previo a la acreditación, donde vemos un botón que se puede hacer un reporte de remanentes. En este caso no sería necesario generar un reporte de remanentes, porque todavía no tenemos una acreditación parcial. Esto se utiliza más para cuando se está en medio de una acreditación parcial, que ya se realizó una y se está por realizar otra acreditación parcial, que nos da el remanente. O también es más útil cuando se maneja mayor cantidad de legajos. Nosotros no lo necesitaríamos porque no va a variar los datos. Bueno, tenemos el botón acreditar. Una vez que
que le damos este botón, se finaliza la acreditación. Como podemos ver en la pantalla, la acreditación se ha generado con éxito, nos da nuevamente toda la información, el estado acreditado, el número de liquidación, el legajo, el cargo, el monto que se acreditó, y se puede hacer, nos da la posibilidad de exportar los datos para enviar al banco y hacer un reporte de stop haberes en caso de haberlo. Nosotros no tuvimos stop haberes, entonces no tendríamos datos en el reporte. Bien, acá finalizaría el circuito, digamos, de generar la acreditación. Ya los 10.000 pesos se acreditaron, y para continuar con el ejemplo, nos vamos a la acreditación, estados de comprobantes, actualizar, o sea, volvemos al actualizar, al actualizar el estado de comprobante, para ver cómo queda el listado. Seguimos con el mismo legajo, y lo que se puede ver es que nosotros antes, en el monto a acreditar, si lo pueden apreciar acá, antes teníamos 30.368 pesos con 92, ahora son 20.000, o sea, se restaron esos 10.000 que acreditamos parcialmente. Si le damos a la lupa, nos vamos al formulario, que estuvimos trabajando hasta recién, del mismo legajo, y en el monto parcial a acreditar se ven los 20.000 pesos, y esto fue lo que modificó, que es el importe acreditado, que son los 10.000 que se acreditaron, y la cantidad de acreditaciones se contabiliza como una, que fue la que hicimos. Bien, ahí finalizaría lo que es la acreditación parcial o con estados de comprobantes. Sería hasta ahí. Y otra parte de estados de comprobantes, no sé si se acuerdan, cuando desplegué el menú de estados de comprobantes, era generar, actualizar, que fue lo que hicimos hasta recién, y había una tercera opción, que es el de importar información. Bueno, este servicio se utiliza para modificar los datos de los checkbox de stop haberes y certificación de tareas, que están acá. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que se lo acordaron, que son certificación de tareas y stop haberes? Puede ser, por ejemplo, puede ser para cargar en forma masiva a través de un archivo TXT, o por ejemplo, cuando estos dos datos son administrados desde otro software. El Mapuche brinda la posibilidad de modificarlos con la importación de un archivo TXT. La estructura de este archivo es, va primero el quit del agente, luego va el año de la liquidación, el mes de la liquidación y el nombre del agente. Esta es la sección donde se carga el archivo. Pueden verlo, es acreditación, estado de comprobante, importar información. Se carga el archivo y luego se puede seleccionar el tilde on, el cual habilita los checkbox de certificación de tareas y de stop haberes. Los habilita para modificarlos. Yo los puedo, en este caso están los dos seleccionados, pero se puede seleccionar, se puede chequear o deschequear. Y si se selecciona off, los bloquea y no se pueden editar, no se pueden modificar. Una vez que se carga el archivo, primero vamos a tener este botón, en un principio no estaría el de importar, vamos a tener el de validar. Se va a validar y se hace una validación controlando los datos del agente con la tabla de H01 y los datos de la liquidación con la tabla de H22. La modificación se realiza sobre la tabla H32, que es la tabla que tiene los datos de estado de comprobante. Se importa, y si hay algún error en este archivo,
nos va a salir un mensaje de error y nos informa el dato específico donde se produce el error. Bueno, si el archivo es correcto, nos va a salir la siguiente información de importación exitosa. Y podemos ver, si volvemos al formulario, donde están estos dos campos, cómo se chequean. El certificación de tareas queda chequeado y el stop de haberes queda chequeado. Como aclaración, no es necesario que vayan los dos juntos. Puede ser que yo quiera chequear en forma masiva la certificación de tareas y el stop de haberes lo dejo deschequeado. En el caso, en este ejemplo, se chequearon los dos. Y bueno, hasta ahí las consultas que quieran realizar. Muchas gracias. Buenísimo, Santi, gracias, espectacular. Las consultas que quieran hacer o comentarios, si las quieren escribir o si alguno quiere comentarlo a través del micrófono. Recuerden que todo esto va a estar en el canal de YouTube, en el webinar, para que lo puedan revisar, y también vamos a hacer links desde la documentación de Mapuche, para que ya toda esta explicación que muy bien le ha salido a Santiago quede a disposición de los usuarios. Esta funcionalidad originalmente se había creado fundamentalmente para situaciones de contratos, sobre todo de locación de servicio, pero también de locación de obra, pero sobre todo de locación de servicio, donde era necesario recuperar administrativamente en el circuito toda una serie de información antes de mensualmente poder pagar la facturación que hacían los locadores. Entonces era necesario, por eso también están los checks de certificado de entrega de la certificación de autónomo o de monotributo, o la factura en sí misma. Y también está el check de certificación de tareas, que tiene que ver con una auditoría de obra en muchos casos. Entonces, en algunos casos era necesario tener este check para poder certificar que la obra se entregó, o que el entregable llegó a destino, ya sea una documentación, un software, o bueno, o un producto, o una pared, o bueno, en el caso de que sea una construcción, ¿no? Entonces, bueno, era necesario esto. También era interesante el stop de haberes, porque por ahí lo que hacían era, si no llegaba tal documentación, eso se frenaba, pero se frenaba y quedaba ya guardada esta información liquidada en espera de poder hacer una acreditación. Entonces, cuando se cerraba el mes, uno sabía que al mes siguiente, o a los 2 meses o a los 3 meses, todavía tenía guardado toda esa información ahí latente como para poder generar la acreditación. Y lo mismo con las acreditaciones parciales. A veces las certificaciones indicaban que no toda la obra había sido resuelta, o que no todo el servicio había sido cubierto, entonces se hacía una acreditación parcial. Pero el sistema, el módulo lo que permite es mantener un poco el remanente para poder acreditarlo en otro momento. Así que bueno, en general ese es el uso original que se le dio. No sé hoy en día, tampoco sé si, no sé, por ahí alguno de las personas o de las instituciones que están representando a las personas que están hoy en el webinar lo están usando, pero bueno, no sé, por ahí a veces uno se hace para un determinado uso y después termina teniendo otros objetivos.
Bueno, si no tenemos consultas al respecto, en todo caso después si les surge alguna duda o lo quieren probar o lo prueban y les surge algo, nos cargan un GDS o nos escriben por el foro y tratamos de resolverlo. Bueno, bueno, gracias Alicia. Muchas gracias. Sí, por ahí ya sabiéndolo ahora qué funcionalidad tiene, por ahí lo piensan un poco y en el momento que sea necesario saben que tienen esta alternativa de acreditaciones parciales, por ejemplo, que es súper interesante, me parece. Así que bueno. Bueno, buenísimo. Entonces, Santiago, nos despedimos y bueno, les Bueno, agradecemos ahí, sobre todo hacemos un pequeño gran agradecimiento a Paula que lo ha ayudado mucho sí, a Santiago a armar toda la documentación para poder hacer el totalmente. webinar. Así que bueno, los dejamos y Sí, sí, esperamos que tengan un buen fin de semana y seguimos esperando la resolución de AFIP de ganancias. Así que bueno, muchas gracias. Queda todo en manos de Bernardo, al cual le agradecemos también de la parte de comunicación del CIU, que siempre nos da una mano en estos eventos.